Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando entonces con el tema de regresión lineal simple. Sí, habíamos visto la clase anterior que en base al procedimiento de mínimos cuadrados, sí, podíamos estimar una ecuación que nos permitía em, generar estos coeficientes para poder estimar un valor aproximado de y, sí. Entonces, habíamos visto también que este valor podía ser, o esta tendencia podía ser positiva, esta tendencia podía ser negativa, ¿sí? O podía no existir una tendencia, ¿sí? Eh, el hecho de que no existe una tendencia no impide que no se pueda desarrollar valores de coeficientes, ¿sí? Es decir, si yo tengo una variable X, una variable Y, por más que no tengan una relación, yo igual puedo generar unos coeficientes y generar una ecuación, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el siguiente punto, ¿sí? Una vez que yo he generado esta ecuación, que desde una manera visual yo podría eh, ya anticipar si existe o no existe una relación entre estas dos variables, ¿sí? Obviamente lo que necesitamos es comprobarlo con algún valor de que realmente o estadísticamente no existe eh, esta relación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, a ver si alcanzamos los dos temas, pero bueno, el primero es este coeficiente de determinación, que es una medida eh, de bondad, se llama. Sí, estas son las típicas medidas de bondad, sí, de los modelos. Y lo que nos intenta decir es qué tan bien se ajusta la ecuación y los coeficientes que hemos estimado, sí, a los datos. Sí, es decir, si realmente la ecuación que yo he generado eh, tiene un porcentaje de explicación de mis variables alto. Sí, porque, como les digo, yo puedo generar una ecuación, pero el momento de estimar, el momento de generar estos valores de predicción, podría la ecuación simplemente ser mala. Sí, se puede estimar los valores, pero la ecuación puede ser mala y el error que me va a causar es demasiado grande. Sí, entonces este coeficiente lo que me va a medir es prácticamente el porcentaje de error que yo estoy teniendo al ajustar mis datos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a medir el error que existe en cada uno de los puntos que he utilizado para generar esta ecuación, ¿sí? Y lo va a transformar en un valor porcentual. Y entre más alto sea ese porcentaje de error, eh, obviamente la ecuación es mala, sí, es más mala, y entre menor sea ese porcentaje de error, la ecuación va a ser mucho mejor. El coeficiente, si bien se lo determina en términos de bondad, sí, es decir, el porcentaje que vamos a encontrar es eh, cuánto esta ecuación explica mis datos, el comportamiento de mis datos, ¿sí? Y la diferencia de ese porcentaje es del error que yo les comunico, ¿sí? Se puede interpretar de las dos maneras, sí, ya lo vamos a ver cuando realicemos el ejercicio. Si el porcentaje, digamos que me sale un 80%, entonces quiere decir que la variable tal eh, o el comportamiento de la variable tal está explicada en un 80% por esa ecuación, sí que es algo bueno, yo creo que mayor a 70 es una ecuación que se puede confiar, y la diferencia, que sería el 20%, es de ese error que les estoy comentando, es decir, que ese modelo tiene un 20% de error, ¿sí? Entre más pequeño sea este error al momento de estimar, pues obviamente va a ser una ecuación más confiable, ¿sí? Entonces, este procedimiento
o este resultado que vamos a encontrar es el coeficiente de determinación, o también conocido típicamente como el R cuadrado. Sí, entonces, eh, coeficiente de determinación, realmente que muy poco se lo nombra, aunque es el nombre real o el nombre técnico, pero ya van a ver que en todos los procesos y cuando vean algunos otros modelos, em, lo que se nombra es el R cuadrado. ¿Sí? Entonces, entre más alto sea el R cuadrado, el modelo, pues, o la regresión es mucho más precisa. ¿Sí? Sin embargo, eh, esta medida no es 100% determinante. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener un R cuadrado alto, pero eso no significa, sí, que mi ecuación sea 100% confiable. Y ya vamos a ver en las siguientes clases por qué. Sí, porque el modelo tiene que tener o cumplir ciertos supuestos, ¿sí? Y si estos supuestos no se cumplen, pues significa que en algún tramo, en algún rango de mis estimaciones, están existiendo algunos problemas de predicción, ¿sí? Sin embargo, es como una buena medida para comparar modelos, ¿sí? Por ejemplo, eh, esto obviamente sirve un poco más cuando tengo más variables, pero en general, si yo genero 4 modelos con diferentes variables, sí, obviamente siempre midiendo la misma variable dependiente, suponiendo que quiero medir el nivel de ventas, sí. En el caso de regresión simple, vamos a suponer que el primer modelo estoy utilizando la edad de los clientes, un segundo modelo estoy utilizando el ingreso de sueldo de los clientes y un tercer variable o tercer modelo, vamos a suponer que estoy utilizando, no sé, la antigüedad que existe de los clientes en esa tienda. Entonces genero estos tres modelos y calculo este coeficiente de determinación. El valor de R cuadrado más alto me indicaría, ¿sí?, que esa variable que estoy utilizando para predecir las ventas es la variable que más explica el comportamiento de esas ventas. Entonces, yo me quedaría con el modelo que eh, tiene el R cuadrado más alto, ¿sí? Por lo menos si hay una diferencia muy alta o muy variable entre un R cuadrado y otro, pues realmente la decisión es mucho más fácil. Si no hay una diferencia tan prominente, sí, probablemente pues eh, podría irme al tema de los supuestos, sí, y ver realmente si tal vez alguno de los modelos no cumple con estos supuestos y lo puedo ir descartando. Pero en general, un R cuadrado más alto en una primera instancia me sirve para elegir un modelo sobre otro, ¿sí? Es decir, este modelo tiene cuadrado más alto, entonces yo me quedo con este modelo. Ahora, cuando ya veamos después con múltiples variables, vamos a aplicar también un concepto, sí, que se me escapa el nombre, ya les voy a luego, cuando lleguemos a ese punto, pero este concepto nos dice que eh, por más que un modelo tenga un R cuadrado alto, pero si yo tengo muchas variables, sí, y tengo otro modelo con R cuadrado un poco más bajo, pero con menos variables, lo más óptimo es coger un modelo con menos variables. Y es como un concepto de simplicidad. Lo que buscamos siempre en los modelos es que el modelo sea lo más simple posible. Sí. Entonces, en este caso, no necesariamente el modelo con R cuadrado más alto sería el más óptimo, sino más bien un modelo con un R cuadrado aceptable, pero que sea lo más simple posible. Sí, entonces, bueno, luego estaremos viendo eso, pero en general esta medida sirve para comparar. Existen otros criterios que luego lo iremos viendo también para regresión múltiple, en el cual, por ejemplo, el R cuadrado, hay el R cuadrado ajustado, que es el que se utiliza en múltiple, que penaliza justamente el número de variables
que yo tengo al usar el modelo, porque no es lo mismo un modelo con 10 variables con un modelo de 5 variables. Siempre el de 10 variables va a terminar siendo tal vez un poco más alto porque cada variable va aumentando el R cuadrado, pero este ajustado trata de penalizar ese número de variables, ¿sí? Y algunos otros criterios también que penalizan este número de variables. Pero bueno, en general, ese es el objetivo del R cuadrado, ¿sí? Si nos da tiempo, pues ya pasaremos a ver también la significancia de las variables. Si en el caso de regresión simple, obviamente solo tenemos una variable, por lo tanto, determinamos la significancia de esa variable. ¿Qué significa esta significancia? Si realmente o si estadísticamente esta variable impacta en la variación de la variable eh, y, sí, de la variable dependiente. Es decir, vamos a suponer que estoy midiendo en un modelo la edad, ¿sí? Y yo determino de manera estadística que sí, que la edad afecta estadísticamente la variación de las ventas. Es decir, al momento de yo incrementar o disminuir la edad, se va a ver una disminución o un incremento de las ventas de forma estadística. Y supongamos que en cambio los años de antigüedad no son significativos, ¿sí? Es decir, que el hecho de que yo tenga más años de antigüedad realmente no tiene un impacto, una variación significativa en el nivel de ventas. Perdón. Como estamos hablando de un modelo simple, el hecho de que ya la variable no sea significativa significa que el modelo pues no se puede desarrollar, ¿sí? Porque simplemente tenemos una variable y si esa variable no es significativa, simplemente ese modelo no es aplicable para esa situación, ¿sí? Luego veremos que se aplican los conceptos de manera similar en regresión múltiple, que cuando una variable no es significativa, simplemente se elimina esa variable del modelo, porque no me está aportando absolutamente nada. Sí, pero en regresión simple, el hecho de que solo sea una variable significa que pues ese modelo ya no se puede desarrollar, sí, que simplemente no se aplica o no se ajusta, sí, que es el término más correcto, eh, esa variable para predecir la variable de ventas en este caso. ¿Ok? Entonces, eso como conceptos generales ya vamos a irlo desarrollando con un ejemplo para que esté mucho más claro. Sí, y obviamente la parte de matemática que igual siempre me gusta que lo entiendan y por lo menos en el coeficiente de determinación vamos a ver que esto está basado en el error. ¿Sí? Entonces aquí quiero que entiendan cuál es este error del que siempre estamos hablando, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular este coeficiente? Sí, lo primero que vamos a calcular es la suma de cuadrados debido al error, ¿sí? La suma de cuadrados debido al error y nos dice que esto es igual a la sumatoria del valor original y menos el valor estimado de y al cuadrado, ¿sí? Sumatoria de cuadrados debido al error. Y luego vamos a tener otra medida que es la suma total de cuadrados. Y esto un poco parecido a lo que veíamos también el ciclo anterior con la tablita ANOVA. Es algo un poco similar. A la final vamos a ver que también se puede formar una tabla ANOVA. Sí, o bueno, esto ya creo que en el software más que todo ya se forma esta tablita de forma automática. ¿Cuál es la suma total de cuadrados? Sí, es la diferencia del valor de y original menos y media. Sí, menos y media y todo esto al cuadrado. Ok, entonces tenemos suma total de cuadrados debido al error, suma total de cuadrados, ¿sí? Y la última es la suma de cuadrados debido a la regresión,
Sí, suma de cuadrados debido a la regresión. Y esto es la sumatoria del y estimado, sí, del valor que yo estimo en mi ecuación, menos y cuadrado, perdón, menos y media, sí, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, muy importante diferenciar los errores que calculamos de aquí, sí. Y original menos y estimado, eso es el error. El total va a ser el y original menos y media. Y los cuadrados por la regresión o debido a la regresión va a ser el y estimado menos el y media, ¿sí? Ahora, vamos a verlo de una forma gráfica y esto es lo más importante. Sí, vamos a mantener el mismo ejercicio que estábamos haciendo de ejemplo. La clase anterior que habíamos dicho, el total de ventas, sí, estimado en base a el total de población en un barrio. Si habíamos quedado de esa manera, que si en un barrio existían 60.000 personas, las ventas estimadas para ese año de ese restaurante que estaba en ese barrio, pues era aproximadamente en este caso 100.000, por ejemplo. Sí, entonces nos mantenemos con este mismo ejercicio. Entonces, ¿cuál es el primer valor que está dentro de esto, que es el error? ¿Sí? Entonces el error va a ser el y normal menos el y estimado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tengo mi recta estimada, ¿sí ven? Mi recta estimada, ¿sí? Y aquí voy a hacer una estimación para este punto, ¿sí? Vamos a suponer que es 26 y que el punto estimado obviamente está sobre la recta. Sí, este va a ser el valor estimado de y cuando es 26. Como dentro de los datos yo tengo, obviamente tengo que tomar un valor que existe de y, sí que es el mismo que en este caso va a ser este puntito de acá arriba. La diferencia entonces entre este punto, que es el valor original, sí, menos el punto estimado, que es este de acá, toda esta distancia de aquí a acá va a ser el error generado, ¿sí? Este es el error generado de la estimación para este punto. Para este punto va a ser la distancia entre esta recta a este punto, ¿sí? Como obviamente estamos esto elevando al cuadrado, todos los errores van a ser positivos, ¿sí? Entonces, la distancia entre esta recta y este punto, más la distancia entre esta recta y este punto, más la distancia entre esta recta y este punto, y así con todos los puntos, es la suma de los errores. ¿Sí? ¿Por qué es el error? Porque obviamente, en teoría, si fuera un modelo 100% perfecto, los puntos deberían estar sobre la recta. Y en ese momento ya no existiera error, porque la predicción sería exactamente el mismo punto del valor original. Como eso nunca en la vida va a suceder, ¿sí? Entonces, lo que tratamos es que la distancia de los puntos a la recta sea lo menor posible, ¿sí? Por eso el nombre de mínimos cuadrados, ¿sí? O error mínimo cuadrado, ¿sí? Pero siempre va a existir una distancia entre el punto original y la recta. Y ya eso es lo que llamamos el error, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, bueno, luego lo grafico, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, digamos que esta es nuestra ecuación, ¿no es cierto? Esta es nuestra ecuación estimada, 60 más 5x, ¿sí? Y le suman el valor del error, ¿sí? Es decir, beta 0 más beta 1 por x, más el error, ¿sí? Es decir, más esta distancia, por ejemplo, en este punto, van a encontrar el valor de y original, ¿sí? Ya lo voy luego a establecer, pero
Y estimado es este valor de la recta. Si yo le agrego el valor del error al final de esta ecuación, lo que voy a encontrar es el valor de y original, ¿sí? Es decir, lo que no me está estimando la recta, ¿sí? Es ese error. Y al yo sumarle ese error, pues ya encuentro el valor de y original. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de error, hablamos de esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un error bastante elevado, significa que los puntos están bastante distanciados de la recta. ¿Sí? Y por lo tanto, las predicciones tienen este nivel de error bastante alto. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un punto por acá, ¿sí? Y la distancia a la recta es bastante considerable, ¿sí? Entonces, eh, mi estimación pues ya no es tan precisa, porque la distancia que había entre el punto original a la recta es muy amplia, ¿sí? Y si esto sucede prácticamente en todos los niveles, eso significa que el error es bastante alto y que realmente la ecuación de la recta no puede predecir de una manera muy acertada, ¿sí? Por el hecho mismo de la estructura de los datos, porque si no siguen una tendencia, si siguen un comportamiento aleatorio, pues es muy difícil que este error se minimice, ¿sí? Por el contrario, si tenemos los puntos muy cerquita de la recta, eso significa que siguen una tendencia, que la ecuación se ajusta de mejor manera y por lo tanto el error generado va a ser muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, entre más cerca están los puntos de la recta, gracias a la tendencia también, porque si no existe una tendencia o un patrón, obviamente los puntos van a estar más alejados de la recta, ¿sí? Y entonces si están más cercanos, pues el error va a ser muchísimo menor y por lo tanto la predicción, ¿sí? Es mucho más acertada. Entonces, un error más pequeño, Eh, ¿sí? una pregunta. Si, por ejemplo, aquí en el modelo que estamos viendo, solo hay un punto que está bastante alejado de la recta y los demás están cerca, igual la predicción es bastante acertada. Es bastante acertada, pero eso ya lo vamos a ver después, porque si un punto está bastante alejado, obviamente ese valor va a influir en la tendencia de la recta y me puede generar un problema en los otros puntos, ¿sí? Porque por querer reducir el error con respecto a ese punto que está bastante alejado, va a generar errores mayores en otros puntos. Entonces, luego vamos a ver este proceso de depuración. Cuando tengo un punto muy alejado, uno o dos puntos o poquitos puntos muy alejados del resto de los puntos, los consideramos como valores atípicos. Y lo más aconsejable es eliminar estos valores atípicos porque me están generando una distorsión en la predicción de mi ecuación. ¿Sí? Entonces, si tengo tres puntitos, obviamente hablando de que tenga mucho más puntos, aquí solo tengo 10, pero obviamente ya en la vida real, pues esto es con mucho más observaciones, ¿sí? Y obviamente el software nos permite trabajar con 100, 200, 1000 observaciones y hacer todos los cálculos rápidos. Entonces, si tengo tres, cuatro puntitos que están muy alejados y que se consideran como valores atípicos, vamos a eliminar esos puntos para que no influyan, sí, porque obviamente la distancia de esos puntos va a estar considerada en la ecuación de la recta, sí. Entonces eliminamos estos puntos para que no influyan y la recta se ajuste más al resto de los datos que son, digamos que los datos eh, que están o que son más o que no tienen este problema de ser valores atípicos, ¿sí? Porque siempre recuerden que vamos a tener valores atípicos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos prediciendo la venta en base al salario de los clientes y que generalmente todos los clientes pues ganan en un rango aproximadamente de $500, pero por ahí existen cuatro o cinco personas que ganan $2000, ¿sí? Entonces, estas cuatro o cinco personas no se ven representadas por el resto de observaciones, ¿sí? Y van a terminar generando un sesgo, ¿sí? En mi recta y por lo tanto en mis estimaciones. Entonces, el momento que vaya a estimar,
si utilizo estos 4 individuos que tienen $2,000, pues para el resto de observaciones, que va a ser la gran mayoría, me va a generar un error distorsionado, ¿sí? Entonces, elimino estos 4 que son la minoría, ¿sí? Siempre hay un margen, por ejemplo, de que si no supera el 5% estos valores atípicos se los puede eliminar, ¿sí? Por dar un valor. No hay una regla como si establecida, pero siempre hay parámetros referenciales. Entonces, por ejemplo, se puede eliminar un 5% de mis datos atípicos para generar una estimación más precisa, ¿sí? Y eso igual ya lo vamos a ver cuando hagamos temas de depuración, que termina siendo muy importante para que el modelo también sea mejor. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la suma de cuadrados debido al error. Luego, ¿qué nos decía? La suma de cuadrados, vamos primero con la suma de cuadrados debido a la regresión, que es la y estimada menos la y media, ¿sí? Es decir, la distancia que hay entre cada punto estimado, ¿sí? Que va a caer en la recta con respecto a la media, ¿sí? En este caso, la media es 130. Obviamente la media es igual en todos los valores y va a ser esta línea recta, ¿sí? Entonces, la distancia desde este punto a este punto va a ser una suma de cuadrados por la regresión. Desde este punto a este punto va a ser otro valor, ¿sí? De suma de cuadrados de la regresión, ¿sí? Obviamente siempre en los puntos donde tengo y original, ¿sí? Esa es como la referencia. Si yo tengo 10 puntos y original, pues obviamente voy a tener 10 puntos y estimado, y es donde voy a hacer mis cálculos de cuadrados, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Por el otro lado, la suma de cuadrados debido a la regresión es, en cambio, el porcentaje, ¿sí? Que la variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, entre más alto sea este valor, ¿sí? Es decir, entre más alejados eh, sean estos valores con respecto a la media, bueno, no entre más alejados, porque vamos a tener obviamente siempre este comportamiento, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿sí? Eh, Siempre, obviamente, los primeros puntos van a estar más alejados y los últimos puntos también van a estar más alejados y los puntos intermedios van a estar más cercanos a la recta, ¿sí? Pero entre más alta sea la suma de estos cuadrados, más porcentaje de explicación tiene esta variable en el modelo, ¿sí? O sobre la variable dependiente. Entonces aquí lo que buscamos es que este valor sea más alto, ¿sí? ¿Y cómo son estos valores? Pues es la distancia entre la ecuación estimada con respecto a la media, ¿sí? Obviamente si la media, perdón, si la ecuación estimada, recuerden cuando veíamos que no había ningún patrón, terminaba siendo una línea recta tal como la media, ¿sí? Imagínense que igual esta recta no tiene tanta inclinación, ¿sí? O sea, es decir, solo va como que de esta manera, ¿sí? Obviamente la distancia va a ser más pequeña entre la recta y la media, ¿sí? Eso quiere decir que no existe una tendencia, que no existe un patrón determinado, ¿sí? Entre más horizontal sea, por lo tanto, la suma de estos cuadrados debido a la regresión va a ser más pequeña, ¿sí? Y por lo tanto, no existe mucha relación, no existe mucho variación con respecto de la una variable a la otra, ¿sí? Entonces, así se entiende también esta medida. Y finalmente, la suma total de cuadrados, ¿sí? Que va a ser el valor de y menos el valor de y media, es decir, cada puntito con respecto a la media, ¿sí? Es decir, cada punto original con respecto a la media. Este valor siempre va a ser único. Este valor siempre va a ser único, ¿sí?
Obviamente en regresión lineal solo tenemos, en simple solo tenemos una variable, por lo tanto no se puede jugar, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos múltiple, podemos jugar con variables, ¿sí? Agregar una, quitar otra y tratar de mejorar el r cuadrado, ¿sí? Eso que va a implicar que obviamente la recta pues se va a ir moviendo, esto siempre en un plano multidimensional, y que voy a tratar de minimizar el error, ¿sí? Entonces, ahí puedo, como decir, jugar, ¿sí? Tratar de buscar el mejor modelo. Cuando es regresión simple, simplemente pues se ajusta o no se ajusta y no puedo hacer nada más porque elimino la variable y ya me quedo sin modelo. Entonces, en regresión múltiple pues tengo este tema. Pero lo que quiero decir es que este suma total de cuadrados nunca va a cambiar, ¿sí? Es decir, sea las variables que utilice o sea cual sea la variable que esté en el modelo, la distancia, obviamente, desde los puntos originales a la media, siempre va a ser la misma, ¿sí? Siempre va a ser la misma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a tener una suma total de cuadrados ya establecida, ¿sí? En mi variable dependiente. Y algo interesante es que la suma total de cuadrados es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error, ¿sí? Entonces, siempre, la suma de estos dos valores que habíamos visto va a dar la suma total de cuadrados. Entonces, en regresión simple, como les digo, no vamos a poder hacer este jueguito de querer buscar un mejor modelo, ¿sí? Porque tenemos una variable y simplemente vamos a decir, bueno, esto es lo que explica esta variable y punto, ¿sí? No podemos incluir otra variable o eliminar esta variable, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Maximizar la suma de cuadrados de la regresión y minimizar la suma de cuadrados del error, ¿sí? Entonces, obviamente, si sube eh, los cuadrados de la regresión, va a disminuir los cuadrados del error, ¿sí? Y este valor de suma total de cuadrados siempre va a ser el mismo, ¿sí? Cualquier variable que incluyamos, cualquier variable que eliminemos, cualquier variable que utilicemos eh, para predecir la suma total de cuadrados viene dado por la variable dependiente y su media. Sí, entonces esto va a ser siempre un valor fijo. Entonces, bajo esta lógica de que buscamos maximizar la suma de cuadrados de la regresión y minimizar la suma de cuadrados debido al error, ¿sí? O tratar de reducir este valor, el r cuadrado no es más que la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma total de cuadrados. Es decir, cuánto es la proporción de la suma de cuadrados de la regresión sobre el total de la suma de cuadrados. ¿Sí? Entre más alto sea este valor, obviamente el porcentaje del total va a ser más alto, ¿sí? Y eh, el cuadrado del error va a ser menor. Obviamente la diferencia de este valor porcentual va a ser el porcentaje de error en mi modelo o al momento de predecir mi modelo, ¿sí? Entonces, coeficiente de determinación definido como r cuadrado va a ser la suma de cuadrados de la regresión dividido para la suma total de cuadrados, ¿sí? Que en otras palabras no es más que eh, el porcentaje de la suma de cuadrados de la regresión sobre el total de la suma de cuadrados de mi modelo, ¿sí? Entonces vamos a realizar los cálculos para el ejercicio que habíamos estado trabajando la semana anterior. No sé si está claro el concepto, pero si tienen alguna duda, igual me lo pueden decir, ¿ok? Por el momento ninguna, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver, por acá tenía las dos tablitas.
Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el primer paso? Calcular la suma de cuadrados debido al error, ¿sí? Suma de cuadrados debido al error. Entonces, ¿qué nos decía? ¿O a qué era igual esto de acá? Sumatoria de el valor de y original menos el valor de y estimada y todo esto elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es una típica tablita, ¿sí? Y vamos a tener entonces el valor de x, el valor de y. Muy importante, aquí ya habíamos calculado la ecuación, ¿sí? Y los coeficientes, por lo tanto mi ecuación de y estimada va a ser 60 más 5x, ¿sí? Que era la ecuación que habíamos calculado anteriormente. Y el error va a ser entonces la diferencia de y, ¿sí? Que es, por ejemplo, 58 menos la diferencia de y estimada. ¿Y cuál es y estimada? Voy a ir calculando este valor de y estimada para cada punto de x, es decir, 60 más 5 por 2 va a ser igual a 70, 60 más 5 por 6 va a ser igual a 90, 60 más 5 por 8 igual a 100, ¿sí? Y así con todos los valores de x. Entonces, el error obviamente se lo calcula con todos los puntos de x o con todos los puntos para y, ¿sí? De las observaciones del modelo que estoy utilizando, de los datos que estoy utilizando para el modelo, ¿sí? Entonces calculo la y estimada para cada punto de x y genero esta diferencia. 58 menos 70 igual a menos 12. 105 menos 90 igual a 15. 88 menos 100 igual a menos 12, etcétera. ¿Ok? Entonces calculo este error para todos los puntos de las observaciones. Y elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces, menos 12 al cuadrado, 144, 15 al cuadrado, 225, y así con todos los valores. Entonces, como pueden ver, todos los valores van a ser positivos, ¿sí? Eso me permite generar una suma. Y si yo sumo esto, si no estoy mal, tiene que dar 0, lo pueden comprobar, ¿sí? Y si yo elevo al cuadrado, pues ya evito este problema, ¿sí? Y voy a tener ya un valor real. Entonces genero esta sumatoria de todos los errores al cuadrado y voy a tener entonces que la suma de los cuadrados del error para este modelo es de 1530. ¿Ok? Este valor no nos dice nada. Si alguien me dice la suma de cuadrados del error es 5000, ¿qué me puedes decir de este modelo? Pues nada, absolutamente nada, porque necesito el valor de la suma total de cuadrados para poder decir cuál es el porcentaje del error de este modelo, ¿sí? Entonces, este número como tal solo no me dice nada. Lo que necesito es tener una referencia y esa referencia va a ser ya sea la suma de cuadrados de la regresión o la suma total de cuadrados, ¿ok? Entonces, primer paso, suma de cuadrados del error. Segundo paso, suma de total de cuadrados. Puede ser suma total de cuadrados o puede ser también la suma de cuadrados de la regresión. Realmente cualquiera de los dos pueden calcular. Aquí el libro calcula primero la suma total de cuadrados, pero también se puede calcular la suma de cuadrados de la regresión. Sí, entonces, segunda tablita. Voy a calcular ahora la suma total de cuadrados. ¿Y qué nos decía esto? Que era la sumatoria del valor de y menos del valor de la media de y. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de igual forma, en este caso solo tengo, o bueno, solo necesitaría el valor de y, ¿verdad? Menos la media, ¿sí?
La media habíamos establecido que era 130, si no estoy mal. Sí, entonces voy a restar 58 menos 130 va a ser igual a menos 72. 105 menos 130, sí, va a ser igual a menos 25. 88 menos 130 igual a menos 42. Y así con todos los valores de y. ¿Sí? En este caso x no lo necesito, pero bueno, está establecido en esta tablita. ¿Sí? Entonces solo el valor de y menos el valor de y media que habíamos calculado para estos datos. Calculo esta desviación y elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces menos 72 al cuadrado, menos 25 al cuadrado, menos 42 al cuadrado, etcétera. Igual tengo los valores siempre positivos y esto me permite entonces tener una suma, un valor real, y la suma total de cuadrados va a ser igual a 15.730. ¿Ok? Y que puedo sacar ya sea la suma total de cuadrados o la suma de cuadrados debido a la regresión, ¿sí? Y la suma total de cuadrados debido a la regresión, habíamos dicho entonces que es igual a la y estimada menos la y media al cuadrado. Sí, entonces puedo calcular este valor. Puedo calcular dos de los tres valores, el que ustedes deseen, el que ustedes se les haga más fáciles. ¿Y por qué? Porque cuando yo ya calculo dos de estos tres valores, simplemente puedo despejar el último valor, ¿sí? Habíamos dicho que la suma total de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error es igual a la suma total de cuadrados. Entonces, si yo calculo este y este, simplemente lo sumo y obtengo la suma total de cuadrados. Si yo calculo la suma total de cuadrados más la suma de los cuadrados del error, simplemente despejo y obtengo este valor. ¿Sí? O caso contrario, si tengo suma total de cuadrados y suma de cuadrados de la regresión, despejo y voy a obtener la suma de cuadrados del error. Entonces, con calcular dos de estos tres valores, el último valor simplemente lo despejo y obtengo eh, el valor restante, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos suma total de cuadrados, 15.730, va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión, que no lo tenemos, más la suma de cuadrados del error, que habíamos dicho 1530. Sí, por lo tanto, suma de cuadrados del error va a ser igual a los 15.730 menos los 1530, ¿sí? Y esto va a ser igual a 14.200. Sí, suma de cuadrados de la regresión igual a 14.200, ¿ok? Por lo tanto, nuestro r cuadrado va a ser igual a los 14.200 sobre los 15.730. Y en este caso vamos a tener un porcentaje de 0.9027. Sí, y generalmente el r cuadrado se lo lee como forma porcentual, es decir, 90.27%.
27%. ¿Cómo se interpreta este valor del 90.27%? ¿Sí? Se puede decir que el 90.27% de la suma total de cuadrados se explica utilizando la ecuación de regresión estimada, ¿sí?, que hemos generado para predecir las ventas trimestrales. Es decir, que la ecuación que hemos generado, que en este caso era y estimada igual a 60 más 5x, explica en un 90.27%, ¿sí?, el total de cuadrados de las ventas trimestrales, ¿sí? Eso puede ser una de las conclusiones. También se puede decir que el 90.27% de la variabilidad de las ventas se explica por la relación lineal que existe entre el tamaño de la población, ¿sí?, de los estudiantes y el tamaño y el nivel de ventas, ¿sí? Entonces, el 90.27% nos dice el porcentaje que la ecuación que hemos generado explica, ¿sí?, el comportamiento, la variabilidad de la variable dependiente que nosotros estamos midiendo, ¿sí?, en base a la variable independiente que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, porcentaje de explicación de la regresión sobre la variable que estamos tratando de explicar. Y la diferencia, que en este caso va a ser un 9.72, no 73, ¿verdad? Un 9.73%, por ciento, que va a ser el error o lo que no se puede explicar. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Sí? Que la ecuación de la recta tiene un 9.77% de error al querer estimar el valor de las ventas, ¿sí? O también se puede explicar como eh, el 9.73% de la suma total de los cuadrados no puede ser explicada por la ecuación de la regresión generada, ¿sí? Es decir, no se puede explicar el comportamiento de la variable en un 9.73% con la ecuación que hemos generado, ¿sí? Entonces, para recapitular, 90.27%, el porcentaje, ¿sí?, de la variabilidad que está explicada del nivel de ventas por la ecuación generada, y el 9.73%, el porcentaje que no se puede explicar con esta ecuación, ¿no? También, sí, el nivel de error que se genera al momento de estimarlo, ¿ok? Se lo puede explicar de esa forma, ¿sí? Igual lo pueden checar en el libro, checar en Google, las varias formas que se podría interpretar este valor. Me preguntan dónde tomamos el 9.73%. Sí, esto va a ser la diferencia. Recuerden que si estoy hablando de valores porcentuales, el 100% pues obviamente es el límite. Y si le resto el 90.27, me da este valor de 9.73%, ¿sí? La una forma, o también qué pasa si simplemente divido el valor de 1530, que era la suma de cuadrados del error, dividido para 15.730, me tiene que dar el mismo valor, ¿sí?
¿Por qué? Porque este 1530 representa el valor del error con respecto a la suma total de cuadrados. Y simplemente al hacer la división estoy generando un valor porcentual de este valor, ¿sí? Entonces, podría yo también calcularlo de esta forma. Entonces, para que quede claro, el porcentaje del 90.27%, que es lo que obtengo al dividir los cuadrados de la regresión, es el porcentaje que está explicando mi modelo gracias a esta regresión, gracias a esta ecuación, ¿sí? Entre más alto es el valor, entonces mi ecuación está explicando muchísimo más del comportamiento de las ventas, por lo tanto, es una ecuación confiable, ¿sí? Si este valor es bajo, vamos a suponer que el cuadrado de la regresión es un 20%, ¿sí? Quiere decir que mi ecuación apenas está explicando el comportamiento de las ventas en un 20%, ¿sí? Bajísimo, es decir, que yo no puedo confiar en mi negocio, por ejemplo, que esta ecuación tan solo me está explicando el comportamiento de mis ventas en un 20%, sí, no puedo confiar y yo hacer una estimación y una predicción para el siguiente año y confiar de que ese valor va a ser el real, porque tengo un 80% restante que no me está explicando, sí, que probablemente otra variable explica ese 80%, ese comportamiento, sí, y que el error que se genera en mis predicciones es aproximadamente este 80%, ¿sí? Entonces, obviamente, no es una ecuación confiable, no es un modelo confiable, ¿sí? Entre más alto, entonces, el R cuadrado, más confianza puedo tener en mi regresión de que los valores son o su error es muchísimo menor y las predicciones son más acertadas, ¿ok? Eso con respecto al valor de R cuadrado. Sí, no sé si está claro. Igual, como les comento, en el libro también está la explicación y pueden buscar en internet. eh, a veces en otros libros se plantea tal vez alguna ligereza, variación en cómo se interpreta este resultado. A mí, por ejemplo, en la universidad siempre me habían enseñado que, eh, bueno, entre más alto el R cuadrado, es mejor el modelo, pero nunca me habían explicado el por qué. Sí, nunca me habían explicado, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué entre más alto mejor? Sí, entonces, porque es la suma de cuadrados de la regresión y estos cuadrados de la regresión es em, lo que explica, ¿sí? O la regresión explica en ese porcentaje la variabilidad de las ventas cuando utilizo, en este caso, el tamaño de la población, ¿sí? Entonces, por ahí va el concepto. Ok, déjenme ver. A ver, algo que les quería plantear era esto del error. Sí, entonces recuerden que yo tengo mi Y estimada, sí, que es 60 más 5x, ¿verdad? Vamos a suponer, sí, voy a tomar el valor de acá de la tablita. Vamos a suponer entonces que voy a calcular para el valor de 16, ¿sí? Para calcular el valor de 16. Me dice que mi Y estimada es de 140, ¿verdad? Mi Y estimada es de 140. Y el valor original es 137. Por lo tanto, el error es -3, ¿sí? Entonces, cuando yo estimo el valor para 16,
mi y estimada es igual a 140, ¿sí? Mi y original, por lo tanto, va a ser igual a la ecuación generada más el valor del error, ¿sí? Más el valor del error. Es decir, yo tengo un valor estimado, que va a ser este de aquí, pero obviamente yo voy a tener un error en cada punto de estimación. En algunos casos puede ser cero, sí, pero generalmente es muy raro que sea cero ya, o es una coincidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si reemplazo el error que habíamos visto que es -3? Voy a obtener el valor original de y, que en este caso va a ser igual a 137, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el error es esa parte que la estimación no logra, eh, no logra alcanzar con el valor original, ¿sí? Entonces, si nos vamos de nuevo al concepto de cuadrados de la regresión y cuadrados del error, esto es lo que logra estimar el modelo, ¿sí? Los cuadrados de la regresión, es decir, los 137, es lo que logra explicar el modelo, ¿sí? Es decir, a este punto, a este nivel de población tú vas a vender 137, ¿sí? Que está muy cercano al valor original que es 100, perdón, tú vas a vender 140, ¿sí? Recuerden que la suma de estos dos valores va a ser igual a 140, que está muy cercano al valor real. Pero el modelo no logra estimar este error que es del -3, ¿sí? Siempre vamos a tener un error, que es lo que buscamos, que este error sea lo más pequeño posible. Entonces, este es el cuadrado del error, se podría decir, si haciendo la analogía con lo que vimos anteriormente, y esto es lo que el modelo no logra predecir. ¿Sí? Esto es lo que no logra completar, ¿sí? Al momento de hacer la estimación, y es la diferencia que existe entonces entre el valor real y el valor estimado. Entonces, ahora imagínense esto en todos los puntos de mi ecuación, ¿sí? Y obviamente esta sumatoria de errores es lo que me va a generar ese porcentaje, y la sumatoria de lo estimado es lo que me va a generar el porcentaje de los cuadrados de la regresión y el porcentaje del R cuadrado, ¿sí? Entonces, entre más cercano es este valor a la suma total de cuadrados, significa que estoy acercándome muchísimo más al valor real de los valores de y, ¿sí? Y obviamente entre más altos sean los valores del error, significa que me estoy alejando más de los valores estimados, perdón, de los valores originales, y por lo tanto no puedo confiar mucho en esta ecuación. Entonces, básicamente, ese porcentaje me da un poco de confianza en la ecuación. ¿Ok? Espero que igual con esto haya quedado 100% claro. Y como tenemos tiempito, vamos a ver la siguiente parte. Y la siguiente parte es la prueba de significancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta prueba de significancia? Como les decía, determinar si la variable x realmente es significativa. ¿Qué quiere decir? Si realmente tiene un impacto estadístico en la variación de la variable dependiente, ¿sí? ¿Cuál es el concepto detrás de todo esto? ¿Sí? ¿Qué pasa eh, si yo tengo, ¿no es cierto?, mi ecuación generada, que va a ser un beta 0 más un beta 1 que multiplica a x? ¿Qué pasa si el coeficiente beta 1 es estadísticamente igual a 0? El valor de x, por lo tanto, va a ser igual a 0.
¿sí? Y lo que quiere decir es que jamás va a existir una variación. Por más que yo tenga 10 que multiplica este coeficiente beta 1, que es estadísticamente igual a 0, va a terminar siendo 0. 20, 100, 1000, cualquier valor que yo le ponga a x, este valor va a ser igual a 0. Y por lo tanto, el valor final estimado va a ser beta 0. ¿Sí? Es decir, que no va a existir una variación en la variable y en ningún punto de x, porque todo va a terminar siendo igual a 0, ¿sí? Entonces esa es la principal lógica detrás de esta prueba de significancia, que si el coeficiente beta 1 es estadísticamente igual a 0, eso significa que cualquier valor de x que yo establezca para generar esta estimación no va a tener ningún impacto porque va a terminar siendo igual a 0 y el único valor que me va a quedar va a ser el valor de beta 0, ¿sí? ¿Cómo determinamos si beta 1 es estadísticamente igual a 0? ¿Sí? Obviamente lo tenemos que hacer con un proceso matemático. Ok, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Error cuadrado medio, ¿sí? El error cuadrado medio no es más que la suma de los cuadrados del error que ya habíamos calculado dividido para n-2, que termina siendo sus grados de libertad, ¿sí? n-2, es decir, yo tengo en este caso 10 observaciones menos 2, por lo tanto, el error cuadrado medio va a ser igual a la suma de cuadrados del error dividido para 8, ¿sí? Error cuadrado medio, primer valor, que en este caso nos dice que es la varianza, ¿sí? La varianza del error, ¿sí? El error cuadrado medio, pues también se denomina como la varianza del error, ¿sí? O la desviación del error. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se va a plantear? ¿Sí? Hipótesis nula, que el beta, que el coeficiente beta 1 es igual a 0. Hipótesis alternativa, que el coeficiente beta 1 es diferente de 0. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a determinar que un valor es significativo? ¿Sí? Cuando aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, cuando el beta 1 es diferente de 0. Eso quiere decir que sí existe una significancia y que sí existe un impacto en la variación de mi variable dependiente porque el beta 1 es diferente de 0. Si aceptamos la hipótesis alternativa, eso quiere decir que la variable no es significativa. ¿Por qué? Porque su beta 1, su coeficiente, es estadísticamente igual a 0 y por lo tanto no va a existir una variación en la variable dependiente. Por lo tanto, eh, tenemos que, bueno, determinar obviamente un valor de alfa, que generalmente este valor va a ser 0,5 o 0,1, ¿sí? Generalmente. Y todo valor de probabilidad, entonces, que determinemos y que sea menor a 0,5, en el caso que determinemos alfa como 0,5, o a 0,1, ¿sí? En el caso respectivo, va a existir un valor de significancia, ¿sí? Esto cuando ya veamos los modelos en el software estadístico, prácticamente de golpe, ¿sí? De golpe vamos a determinar cuáles son las variables significativas, porque todos los valores que son de probabilidad que vamos a encontrar ahí y que son pequeñitos, ¿sí? Generalmente a veces tenemos valores de probabilidad de 0 prácticamente, entonces ya sabemos que esas variables sí son significativas. Entonces, entre valores de probabilidad chiquititos, más pequeños, sí, o que sean menores a este valor límite que puede ser 0,1 o 0,5,
automáticamente ya decimos si esta variable es significativa. Si vemos valores de probabilidades alto, ¿sí? Mayores a 0,5, automáticamente decimos, no, estas variables no son significativas y las podemos descartar del modelo. Entonces, si bien luego ya esto se lo hace a simple vista, se lo hace muy rápido, lo importante es que entiendan por qué, ¿sí? Entonces, porque estamos rechazando la hipótesis nula, sí, que beta es igual a cero y que estaríamos aceptando la alternativa que el coeficiente beta 1 es diferente de cero y por lo tanto sí genera un impacto. ¿Qué más vamos a calcular? Desviación estándar estimada del coeficiente beta 1, ¿sí? Que es igual a, bueno, mi desviación general, ¿sí? Dividido para la sumatoria de los valores de xy menos x media, todo esto al cuadrado, ¿sí? Realmente no le vamos a dar mucho trasfondo a todas estas fórmulas matemáticas, sí, lo que vamos a seguir es el proceso. Habíamos calculado este S, sí, que era la desviación de los cuadrados, y este es el valor que vamos a utilizar acá, ¿sí? Como pueden ver, ya no tiene el cuadradito, ¿sí? Entonces ahí tenemos que calcular la raíz, obviamente, ¿sí? Y luego calculamos este valor de desviación de beta 1, y finalmente el valor t, ¿sí? Aquí como siempre estamos trabajando con valores muestrales, ¿sí? Vamos a realizar el valor t. Estos ejercicios que hacemos a mano, obviamente tenemos que irnos a la tablita y tenemos que estimar el valor de probabilidad en base a la tablita que está o que habíamos trabajado el ciclo anterior. Sí, obviamente en el software estos valores de t ya se calculan automáticamente y en base a eso podemos determinar también la probabilidad de forma automática. ¿Cuál va a ser el estadístico de prueba? El coeficiente beta 1 dividido para este valor de desviación de beta 1, ¿sí? Obtenemos el valor t, obtenemos el valor de probabilidad y mismos criterios de rechazo que habíamos utilizado en el ciclo anterior, ¿sí? Si el valor p es menor al valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula. Y realmente este es el método que a simple vista es el que más se utiliza y que va a ser el más rápido. Si ustedes igual lo quieren hacer por el valor crítico, no hay ningún problema, pues obviamente con el método que más se acomode. Pero cuando vamos al software, vamos a ver que el valor P es que se utiliza prácticamente para todos los modelos de aquí en adelante. No solo en esto, sino también los modelos econométricos. Esta prueba de significancia se utiliza en absolutamente todos los modelos, ¿sí? Estadísticos econométricos. Entonces es algo que ustedes van a tener que trabajar de aquí de largo en los siguientes ciclos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos determinado el valor de probabilidad, rechazamos o no la hipótesis nula y determinamos si esa variable es significativa o no, ¿sí? Bueno, para encontrar el valor t, n-2 grados de libertad, ¿sí? N-2 grados de libertad. Y bueno, también lo podemos hacer por intervalo de confianza. Esto, bueno, sí lo podríamos hacer, que es el valor de beta 1 más el valor de t, ¿sí? En un nivel de alfa sobre 2, ¿sí? Multiplicado por el valor de desviación del coeficiente beta 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar si es significativo o no? Si es que el intervalo de confianza alberga el valor de 0, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un intervalo de confianza de -1 a +1, eso quiere decir que el 0 está en el intervalo de confianza, ¿sí? Eso significa que el beta 1 es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, rechazamos, eh, bueno, en este caso no se rechaza, simplemente definimos que sí, que beta 1 es igual a 0 y que no existe una significancia.
Por otro lado, si el intervalo de confianza no incluye el 0, si por ejemplo el intervalo está entre 2 y 4, ¿sí? No incluye el 0, eso quiere decir que el beta 1 es diferente de 0, es decir que sí existe significancia, ¿ok? Obviamente tiene que dar el mismo resultado que en la prueba anterior. Ya en el desarrollo de modelos, realmente el intervalo de confianza pues no, nunca se lo utiliza, pero igual lo podemos plantear para que ustedes corroboren de que efectivamente va a ser el mismo resultado. ¿Ok? Lo más importante es esto y lo más importante es el por qué estamos rechazando, ¿sí? Porque al ser el beta 1 igual a 0, ¿sí? Yo al multiplicar cualquier valor de x va a ser igual a 0, por lo tanto, no va a existir una variación en, eh, en el valor de y, ¿sí? Y por lo tanto no existe una significancia. Entonces vamos a desarrollar con el mismo ejemplo estos valores, ¿sí? Y determinar si la población es estadísticamente significativa para determinar el nivel de ventas. Sí, bueno, aquí obviamente yo ya tengo en el libro calculado, esto para ganar un poquito de tiempo. Como son cálculos sencillos, ok, entonces lo primero que vamos a calcular, sí, el error cuadrado medio. Sí, el error cuadrado medio. Entonces, habíamos dicho que esto es igual a la suma de cuadrados del error, ¿sí? Que era 1530, que lo acabamos de calcular, dividido para n menos 2, ¿sí? Esto, por lo tanto, 1530 dividido para 8, ¿sí? Entonces, 191,25, que es igual a s al cuadrado, ¿sí? O a la varianza de el error, ¿sí? Varianza del error o error cuadrado medio también se lo puede denominar. Dentro de la fórmula nos pide la desviación, es decir, el valor de S. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular la raíz de 191,25, ¿sí? Y esto es igual a 13,829. ¿Sí? Entonces, error del cuadrado medio, calculamos y obtenemos la raíz para determinar el valor de S. ¿Sí? Una vez que tenemos el valor de S, vamos a calcular el, el valor de la desviación para el coeficiente beta 1. Ahora ya van a ver que los valores que son de la formulita, pues ya las tenemos también calculadas, entonces va a ser un procedimiento rápido, ¿sí? Voy a copiar la formulita nuevamente. Valor de desviación del coeficiente beta 1. Sí, va a ser igual entonces a S, que es el valor de desviación del error, ya lo tenemos, 13,82, y a la sumatoria de xy menos x media al cuadrado. Este valor también ya lo habíamos calculado en una tablita anterior, si ustedes la pueden buscar, y el valor que teníamos era 568. Lo que teníamos era obviamente la parte de adentro,
¿sí? Es decir, xy menos x media al cuadrado. Lo único que nos queda es sacar la raíz de ese valor, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan en la primera clase, o en la clase anterior, ya habíamos calculado esta sumatoria para el coeficiente beta 1 y pueden tomar entonces ya ese valor y calcularlo. Genero esta división y lo que me va a quedar 0.58 aproximadamente, ¿sí? Para ser más exacto, 0.5803. Sí, como pueden ver, bastante sencillo y rápido de llegar a estos valores. Una vez que ya tengo los dos valores, lo único que voy a hacer es calcular el estadístico de prueba. Sí, el estadístico de prueba nos dice que es el coeficiente beta 1 sobre la desviación del coeficiente beta 1. El coeficiente beta 1 es igual a 5, recuerden, y la desviación del coeficiente 0.5803, ¿ok? Por lo tanto, el valor de t va a ser igual a 8.62. 8.62, mi estadístico de prueba. Ahora vamos a determinar si esto, vamos a suponer que yo he definido un valor de alfa de 0.05, ¿sí? Y muy importante definir mis hipótesis, ¿sí? Recuerden, hipótesis nula, el valor de beta 1 es igual a 0. Hipótesis alternativa, mi valor de beta 1 difiere del valor 0, ¿ok? Y ya tengo el estadístico t. Recuerden también que los grados de libertad son n-2, por lo tanto, igual a 8, ¿ok? n-2 igual a 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Buscar en nuestra tablita. Bueno, eso igual ustedes ya lo tienen más que algo que quiero aquí corroborar, solo déjenme ver si esta es una prueba de 2 colas. Sí, definitivamente. Estaba dudando esa parte. Esta es una prueba de 2 colas. Recuerden que cuando yo tengo 2 colas, ¿sí? El valor de P que encontremos, tenemos que multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, el valor de P que yo encuentre en la tablita, ¿sí? Lo vamos a tener que multiplicar por 2. Ahora, denme un segundito para encontrar mi tablita. Ok. Listo. Tenemos aquí la tablita T, ¿sí? Entonces, 8 grados de libertad
Tenemos aquí 8 grados de libertad y el valor que habíamos encontrado de t, sí, es prácticamente altísimo, sí, 8.62, por lo tanto cae por acá, ¿no es cierto? O sea, tenemos un valor menor a 0.05, si esto multiplicado por 2, vamos a tener un valor menor a 0.01, ¿sí? Es decir, va a caer más o menos por acá el valor de probabilidad, por lo tanto, sabemos que el valor de P es menor a 0.01, ¿sí? Si el valor de P es menor a 0.01, por lo tanto, es menor al nivel de alfa, que era igual a 0.05. Como conclusión, rechazar hipótesis nula, ¿sí? Eso quiere decir, por lo tanto, que el coeficiente beta 1 es diferente de cero. Es decir, la variable X es significativa, ¿sí? En el modelo, ¿sí? Lo que quiere decir que el nivel de población es estadísticamente significativo para la variación del nivel de ventas, ¿sí? Existe un impacto significativo cuando se aumenta o si disminuye el nivel de la población, ¿sí? En el impacto del nivel de las ventas. En este caso era bastante obvio por la tendencia y por todo, pero ya lo hemos corroborado de forma estadística, ¿sí? El nivel de la población de un barrio es estadísticamente significativo en la variación o en el impacto del nivel de ventas de los restaurantes, ¿sí? Porque hemos rechazado hipótesis nula y aceptado la hipótesis alternativa. Si la hipótesis nula hubiera sido la elegida, ¿sí? No existía un impacto significativo en el nivel de ventas cuando se varía el nivel de la población, ¿sí? Es decir, que si hubiera sido eh, la hipótesis nula, la hipótesis correcta, lo que diríamos es que no importa el nivel o el volumen de población que tenga un barrio, si eso no influye en el nivel de ventas. Es decir, que un barrio puede tener 20.000 personas o 200.000 personas, que el nivel de ventas no se va a ver afectado por esa variable, sino que habría que buscar otra variable para determinar efectivamente qué es lo que influye en las ventas. ¿Ok? De esta manera, entonces, determinamos el nivel de significancia de la variable X con respecto a la variable Y. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos, tal vez con respecto a la interpretación o al procedimiento. Ok. Y solo para ponerles lo del intervalo que está resuelto acá. Otra forma de calcular, sí, no es muy común, porque ya en el software básicamente nos basamos en el nivel de probabilidad. Y ya, ahora voy a repetir la interpretación que me pide. Este intervalo también se puede generar. Beta 1, sí, que es 5, más menos el nivel de t, sí, para un alfa sobre 2, es decir, el valor crítico, multiplicado por SB1, que es la desviación del coeficiente beta 1, sí, me va a generar este intervalo de confianza, de 3.05 a 6.95. Entonces, en este intervalo no existe cero. Sí, no existe cero, por lo tanto, la misma conclusión. Beta 1 es diferente de cero. Si, por ejemplo, el intervalo hubiera sido de menos 1 a 3.05, ya existe el cero en este intervalo, ¿sí?
desde -1 a 3.05, tenemos el 0 que está dentro de este intervalo, por lo tanto beta 1 sí hubiera sido igual a 0. Entonces aquí decimos que no es significativa, acá decimos que sí es significativa. Siempre tenemos la misma conclusión utilizando este intervalo, ¿sí? Que el procedimiento de la prueba de hipótesis anterior, ¿ok? Obviamente para el ejercicio les voy a pedir que lo hagan de las dos formas, ¿sí? Simplemente para que lo tengan claro, pero luego ya en los software simplemente se utiliza este procedimiento del valor de probabilidad. ¿Cuál es la interpretación final? Sí, muy importante. En este caso hemos rechazado la hipótesis alternativa. Ojo, la hipótesis alternativa. Hemos rechazado, perdón, la hipótesis nula, estaba bien. Hemos rechazado la hipótesis nula. ¿Sí? Es decir, beta 1 es diferente de 0. ¿Sí? Voy a plantear de nuevo mi ecuación. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es z, es 60 más 5x. ¿No es cierto? Esto es beta 0, esto es beta 1. Si yo digo que beta 1 es diferente de 0, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco aquí 1, que multiplica por 5, ¿sí? Va a ser 65. Si yo establezco como x igual a 2, va a ser 10, ¿sí? Y esto va a ser 70. Eso quiere decir que la variación, ¿sí? Que existió en X de 1 a 2 generó una variación en el nivel de ventas, ¿sí? De forma significativa, es decir, que de 65 a 70 existe una variación significativa en el nivel de ventas, dado que varió el valor de X. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el coeficiente beta 1 fuera estadísticamente igual a 0? Es decir, si aceptamos la hipótesis nula. Si yo pongo x igual a 1, esto va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 60. Si yo pongo x igual a 2, esto va a seguir siendo 0 y y va a seguir siendo 60. Entonces, no importa el valor que pongamos, 9, 10, 1000, esto va a ser 0 y y va a ser igual siempre 60. Por lo tanto, no existe un impacto significativo, una variación significativa en el nivel de población, sí, con respecto al nivel de ventas. Obviamente que el coeficiente no puede ser 0 exacto, sí, vamos a suponer que el coeficiente es 0.02, pero esto dentro de la prueba de hipótesis me ha definido que es estadísticamente igual a 0. Si bien va a existir una variación, sí, probablemente para el nivel de ventas va a ser 60 0.05, para el siguiente 60 0.08, ¿sí? Esto quiere decir que no existe una variación significativa en el nivel de ventas, ¿sí? Que el nivel de ventas es estadísticamente igual a 60. Sí, por más que exista una variación leve numérica, no es una variación significativa en el nivel de ventas, ¿ok? Entonces, como conclusión, cuando rechazamos hipótesis nula, decimos que el nivel de la población, en este caso del barrio, es significativa, ¿sí? En el impacto del nivel de ventas, ¿sí? Que la variable es estadísticamente significativa y que está aportando a la variación del nivel de ventas o que está aportando al modelo, ¿ok? Si aceptamos la hipótesis nula, el nivel de la población del barrio no es estadísticamente significativa o no aporta de forma significativa a la variación del nivel de ventas, ¿sí? Y por lo tanto deberíamos buscar otra variable
que ayude a explicar el nivel de ventas de los restaurantes. ¿Ok? Esas serían las interpretaciones, chicos. No sé si está claro, ¿tienen alguna duda? Ok, como tarea, los 3 ejercicios que lo habían trabajado la clase anterior, o perdón, la tarea anterior, lo trabajan con estas nuevas métricas. Es decir, calculamos el R cuadrado para los 3 ejercicios y calculamos la prueba de significancia para igual los 3 ejercicios, tanto por el método de la prueba de hipótesis como por el método de el intervalo de confianza, ¿ok? Y lo más importante, siempre lo más importante, establecer las conclusiones, ¿sí? Establecer las conclusiones. Tengo una consulta. Ok, sí. El video ya lo cargo en este momento, ¿sí? Y lo pueden revisar nuevamente para eh, realizar el proceso. Voy a cargarles las 2 diapositivas que hemos visto, bueno, perdón, las 3 PowerPoints que hemos visto hasta ahora, para que tengan una guía, pero igual eso está también desarrollado en el libro, lo pueden ir leyendo y lo pueden ir corroborando ahí, ¿sí? Entonces, como tarea, calcular el R cuadrado de los 3 ejercicios, su interpretación, calcular la prueba de significancia para los 3 ejercicios por el método de la prueba de hipótesis y por el intervalo de confianza y determinar si la variable de cada modelo que están utilizando es estadísticamente significativa, ¿sí? Y definir su conclusión con respecto a eso, ¿ok? ¿Cómo vamos con la instalación del software? Me gustaría el próximo jueves trabajar con el software. Tal vez alguien todavía no lo tiene. Yo por mi parte, profe, ya lo tengo instalado. Perfecto, Yo igual. perfecto. ¿Alguien que haya tenido algún problema? Porque bueno, no he recibido ningún mensaje ni correo. Tal vez alguien que haya tenido algún problema al instalarlo. O si todavía no lo han hecho, por favor háganlo el día de hoy sin falta para el día jueves ya trabajarlo. El día jueves, bueno, lo voy a trabajar yo. Eh, a mí lo que me gusta es que ustedes pongan atención, como el video queda grabado, lo pueden ir revisando después, pero primero estar atentos a la clase y luego ya en los ejercicios de práctica, pues ustedes van eh, haciendo en el R. Sí, no me gusta que vayan haciendo a la par porque obviamente hay que cambiar de pantalla y pues y ya a veces se van quedando en el proceso. ¿Sí? Entonces yo desarrollo todos los ejercicios, hacemos obviamente esto va a ser una parte más introductoria de cómo funciona, de cuál es la lógica, las herramientas, etcétera. Sí, y unos ejercicios bastante básicos para que ustedes se vayan familiarizando y vean algunas cosas que se pueden hacer. Y poco a poco iremos avanzando. Sí, poco a poco iremos avanzando en funciones un poco más complejas hasta cuando ya tengamos que aplicar los modelos, pues como les decía, la parte del software sea lo de menos, sino que nos enfoquemos netamente ya en la parte aplicativa y de interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces, si alguien todavía no lo instala, por favor hágalo el día de hoy. Si tienen algún error, me comunican, porfa, y tratamos de resolverlo estos días, ¿sí? La tarea, bueno, en conjunto, bueno, la tarea igual quedaría para el día jueves. De ahí tendríamos una tarea del software R y la próxima semana nos dedicamos un poco a evaluar el desarrollo de sus tareas, a ver si están comprendiendo las interpretaciones, ¿sí? Entonces les estaré haciendo algunas preguntas y ver también cómo les ha ido con el manejo del software, ¿ok? Entonces nos conectamos el día jueves, ¿sí? Y pues el día viernes y el fin de semana estarán trabajando en alguna tarea para
revisarles la próxima semana. ¿Ok? ¿Tal vez alguna duda, chicos? No, bueno, entonces ya saben la tarea, se pueden poner a trabajar, ya les cargo en el video y la tarea pues obviamente para el día jueves y el día jueves también nos conectamos. Sí, jueves tengo con ustedes si no estoy mal. No, si me equivoco me corrigen. Pero Sí, sería, profe, jueves y viernes. ya, perfecto. Entonces el día jueves nos estamos conectando, chicos. Y también la tarea pues quedaría para el día jueves. Ok, si no tienen alguna duda o consulta, que tengan una buena mañana. Cualquier cosa con el software me escriben al... Profe, sí la puede cargar la tarea hoy para estar adelantando un poquito. Sí, la tarea ya está. La tarea, como les digo, es desarrollar todo lo que vimos hoy, el R cuadrado y las pruebas de significancia para los 3 ejercicios anteriores. Sí, la idea es que ustedes trabajen esos 3 ejercicios en todo lo que vamos a ver. Sí, entonces, lo único que me quedaría es cargar el link para que ustedes suban la tarea, pero como les digo, es del R cuadrado, calcular para cada uno de los ejercicios, interpretación y la prueba de significancia igual para cada uno de los ejercicios por los 2 métodos y sus interpretaciones. ¿Ok? Y con todo lo que me queda es simplemente subir el link para que carguen la tarea. Si es que ya lo terminan el día de hoy o el día de mañana, pues ya lo puedan cargar sin ningún problema. Ah, algo que les iba a comentar, ¿cierto? Habíamos quedado este tema de las tareas, ser un poco más estrictos con el tema de la puntualidad, ¿sí? Entonces, bueno, créanme que he tenido problema con todos los cursos en este sentido. Lo que he propuesto es lo siguiente. Para cada unidad, vamos a mantener este tema de que no se puede enviar la tarea después del tiempo establecido, ¿sí? Por cualquier razón, salvo que tenga una razón justificada, ¿sí? Algún tema de salud médico que obviamente lo pueden justificar a través del gestor. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a permitir que una tarea no se entregue, sí, es decir, por cualquier razón ustedes un día no pudieron cargar una tarea a tiempo, sí, entonces está permitido que durante la unidad una tarea no se entregue, sí. Obviamente para cada estudiante va a ser diferente y esa tarea se elimina de su evaluación o de su promedio, sí. Una está permitida. La segunda vez que ustedes no carguen una tarea a tiempo, ¿sí? Será evaluada por el 50% de la nota. Esa tarea que ha sido cargada tarde, ¿sí? Y la tercera vez ya simplemente no es válido, ¿sí? Entonces, tienen una primera ocasión en la que por cualquier razón no pudieron subir la tarea, ¿sí? Porque siempre hay algún problema, algún margen de error que puede suceder y está justificado, ¿ok? Una segunda vez va a ser calificado sobre el 50% de esa tarea y una tercera vez pues simplemente ya no es válida esa tarea, ¿sí? O no les voy a poder calificar esa tarea, ¿sí? Entonces, por cada unidad, cada estudiante pues tiene permitido que una tarea por cualquier razón no la pudo enviar, ¿sí? No va a ser considerado en su promedio. Un segundo retraso va a ser calificado sobre el 50% de esa tarea y desde una tercera pues ya no se va a calificar esa tarea, es decir, ya no se va eh, o ya no les voy a poder aceptar esa tarea desde una tercera ocasión. Sí, entonces de esa forma pues ya si alguien tuvo algún problema no se va a ver afectado, ¿sí? La primera vez, la segunda pues un 50%, pero bueno, como digo, ya una segunda, una tercera vez ya no es coincidencia, ¿sí? Entonces, una primera ocasión puede suceder por cualquier eventualidad, pero una segunda y una tercera pues ya es más complejo, ¿sí? Entonces, quedamos de esta manera, lo vamos a aplicar desde esta tarea, ¿sí? La primera, no hay ningún problema si me enviaron tarde, no sé si fue en este curso que igual tuve 2 chicos que me enviaron tarde, no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces, desde esta segunda tarea lo consideramos de esa forma, ¿sí? Si existe entonces algún retraso
ya sea en esta o en cualquiera de las otras tareas por primera vez, no va a haber problema, se descarta del promedio, ¿sí? Una segunda vez va a ser sobre la mitad de la nota y una tercera vez si ya no existe justificativo, ¿ok? No sé si está clara la explicación. Sí, profe, claro. Ya, perfecto. Eso sería con el tema de las tareas. Y bueno, si hay algún otro tema de este tema de reglas, pues ya les iré comunicando. Sí, he estado un poquito tratando de descifrar porque sí he tenido problemas con todos los cursos, entonces tampoco puedo ser injusto y por alguna eventualidad pues perjudicarles, entonces creo que esta es la forma más justa para ustedes y para mí, ¿ok? Eso chicos, entonces bueno, no les quito más tiempo, tienen ahí 10 minutitos para el café, así que nos vemos el día jueves y cualquier duda con tema del software o de la tarea, pues me pueden comunicar, ¿ok? Que tengan una buena mañana, chicos. Gracias, Igualmente, profe. economista. Hasta luego. Hasta luego, chicos.